licenciado fulano de tal, que usted es demasiado duro para sus exámenes, pero se van a meter con usted. Miren, métanse con el licenciado Quiroz, pero estudien bien, que lean bien las preguntas, porque se las pone bien clavadas, todo lo que leí ahí, pero digo, bueno, no tan así es cierto, ¿verdad? No es cierto. Por eso la responsabilidad y las expectativas de cumplir con ustedes, pues es eso, ¿verdad? No soy el conocedor del derecho notarial, no dije en la otra clase. Créanme que pregunto, todavía después de cuántos años de graduado, yo soy más notario que abogado. Le pregunto a veces cuando tengo dudas, prefiero preguntar. Y por eso es que pienso que en la clase es necesario que preguntemos. Yo no dejo de aprender, todos los días aprendo algo. Y más en la clase cuando alguien me hace una pregunta, por absurda que sea, por tonta que sea, digo yo, la voy a analizar. Y hay veces que el análisis de esa pregunta precisamente me da respuestas a mí para con ustedes, para que comenten, para que hablemos en clase, y precisamente es lo que yo quiero, ¿verdad? La obligación mía en este momento, se lo voy a repetir con muchos nervios, se los digo, la obligación mía es inyectarles a ustedes la motivación de que les guste el derecho notarial. Esa es mi obligación. Que las expectativas que sus compañeros les llenaron a ustedes me preocupa todavía mucho más, porque me hacen mucho más responsable y me obliga mucho más a cumplirles a ustedes, para que ustedes aprendan, para que ustedes sepan qué es un notario, para qué están estudiando, para qué van a ejercer el notariado. Yo de verdad les comento, vuelvo a repetirlo, más notario que abogado. Ya voy a hablar de las incongruencias que existen con ser abogado y notario al mismo tiempo. Pero en Latinoamérica ya somos solo Bolivia y Guatemala los únicos países que tienen de manera simultánea la carrera de abogado y notario. Así que siéntanse o sintámonos dichosos que podemos ejercer la abogacía y que podemos ejercer el notariado. Ustedes están ustedes estudiando de manera simultánea esas dos carreras. Van a ser abogados y van a ser notarios. Van a elegir o soy abogado o soy notario, y pueden ser las dos veces a la vez, con un cúmulo grande de justificaciones con las cuales muchos países quitaron prácticamente de suspenso la carrera de abogacía y notariado de manera simultánea. ¿Solamente es abogado o solamente es notario? Pero la responsabilidad, vuelvo a insistir, para con ustedes, compañeros, es que les guste el derecho notarial. Miren, veo esta clase llena, y si veo esta clase llena, el sacrificio de verdad que ustedes hacen en venir, el tránsito, la inseguridad, todos los temas, muchos dejan a sus hijos, muchos dejan a su hogar, llegan tarde, cansados, con el tránsito, estamos levantando hoy, ¿qué? 4:30 de la mañana para llegar temprano al trabajo. Todo eso yo lo comprendo y ustedes van en búsqueda de eso, pero créanme que ese sacrificio de estar en clase, ese sacrificio de estar hoy cambiando ese su disquete de la mente, de que no van a ser abogados, sino que quiero que sean notarios, que cuando me miren entrar a mi clase, pues primero van a ver el bastón y después van a ver a Jorge Mario Álvarez y van a decir, es notario, lo que vamos a estudiar hoy es notariado, lo que vamos a estudiar hoy es para ejercer notariado. Va a ser frecuente que en la clase me digan, mire, el abogado puede hacer un acta. No, el abogado no puede hacer acta notarial. Y si les voy a corregir, vamos a decir el notario, porque aquí solo vamos a hablar de notario. Esta X que le puse no es peyorativamente, ¿verdad? No lo estoy hablando peyorativamente. Simplemente le puse la X al abogado como muestra o ilustrándoles a ustedes que en la clase nuestra, en la clase del día lunes, la clase del día viernes, no vamos a hablar del personaje abogado, de esa profesión de abogado. Vamos a hablar del notario. Vamos a hablar de ese personaje, la investidura de la fe pública que tiene el notario. Eso es lo que quiero y lo que pretendo yo. Que a ustedes les guste el notariado porque van a ser notarios. Claro, van a ser abogados, pero también van a ser notarios. Ustedes van en búsqueda de ese título, que para mí, créanme, hay 4 requisitos para ser notario que dice el artículo 2 del Código de Notariado. Pero el requisito, de verdad, el requisito más difícil para ustedes es el número 3, que dice el título facultativo de notario. Y eso están buscando ustedes, esos 10 años de su carrera, preparar su técnico profesional, hacer su tesis y luego graduarse. Ustedes van en busca de eso para tener su título de notario.
Y ya en el artículo 2 les habilita para ejercer el notariado. Así que precisamente, compañeros, eso es lo que quiero que a ustedes les guste el notariado. Miren la importancia de decir o de separar lo que es abogado y notario. Ustedes vienen del tercero, de los 3 primeros años, ¿sí? Con mucho conocimiento del derecho penal, y creo que la mayoría en el primer día del 7º semestre me dicen, es que a mí me gusta el derecho penal, yo voy a ser penalista. Pero de verdad, mi obligación y mi intención es que salgan ustedes diciendo, bueno, quiero ser notario también y voy a ser buen notario. Y el otro año van a decir, bueno, también quiero ser pues mercantilista, me gustó el derecho mercantil, y les va a gustar a ustedes el derecho mercantil. La especialidad que ustedes, ¿sí?, adopten, esa especialidad la tienen que hacer bien, ¿sí? Porque las cosas se deben de hacer con amor, se deben hacer con cariño, se deben de hacer bien. Yo siempre he pensado que por eso ejerzo más mi profesión de notario, porque el notariado lo ejerzo con amor, lo ejerzo con pasión, me gusta hacer el notariado y me encanta ejercer el notariado, me gusta hacer las escrituras públicas, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? Pero precisamente yo les ponía la X al abogado, porque también nosotros, y aún ustedes que estudian Derecho, que están en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, aún ustedes y yo también a veces somos cómplices de que la misma sociedad nos confunda con abogado y con notario. Vean ustedes en los noticieros, en la prensa, en entrevistas, en comentarios que hacen, el abogado pues tiene problemas penales porque constituyó la sociedad anónima tal y tal, por medio de la cual se hizo fraude y hubo... Bueno, pero no es el abogado, compañeros. El abogado no puede hacer escrituras públicas, el abogado no tiene la fe pública la tiene el notario. Es común, de verdad, compañeros, decir, lo saben ustedes, mira, decirle al abogado que te case, que él celebre tu matrimonio, y eso hay que corregirlo. Mire, yo no soy abogado, yo como abogado no puedo celebrar su matrimonio, yo soy notario, y el notario es el que celebra el matrimonio. Lo mismo nos pasa cuando díganle al abogado de dar la vuelta ahí que tuvo un accidente, fulano, díganle al abogado que vaya a levantar un acta notarial de arresto domiciliario. El abogado puede ir a ver el tema penal, puede ir a ver esos temas, pero no puede levantar ni faccionar un acta notarial porque él no está facultado para eso. Solo el notario está facultado para faccionar los 5 instrumentos públicos, que ya se los diré uno por uno, pero solamente el notario. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad también y esa obligación de decirle a nuestros clientes, mire, separemos lo que es abogado y separemos lo que es notario. ¿Cuáles son las incongruencias que pueden existir, compañeros, cuando hablamos de abogado y cuando hablamos de notario? ¿Sí? Voy a hablar de esto y después de algunos temas y reglas que quiero que llevemos en clase, pero quiero que como introducción conozcan ustedes este tema de la incongruencia de ser abogado y notario. Imagínense ustedes, hoy, el día sábado, celebraron el matrimonio ustedes como notarios a Oscar y a Jimena. Les celebran su matrimonio, les desean parabienes para una vida conyugal feliz, todo lo que el matrimonio va a generar, le instruye de los deberes, obligaciones del matrimonio, pero 5 años después llega Jimena con ustedes y les dicen, ya no soporto a ese hombre y yo quiero divorciarme, licenciado, por favor, lleven usted el divorcio. Yo de verdad, compañeros, he celebrado matrimonios, pero jamás he divorciado a alguien que yo le celebré su matrimonio. No me sentiría cómodo, ni me sentiría éticamente o moralmente sentado yo con Jimena cuando también le dije a Oscar que fueran felices, que por una vida eterna, que su vida conyugal, y después yo imparcialmente era al principio y después de manera parcial estoy con Jimena. No quiero ver a ese hombre, volteémonos. No, compañero. Yo, por lo menos éticamente, no lo podría hacer. Y veamos también de abogado. Al notario le dicen, mire, licenciado, por favor, yo necesito hipotecar mi casa para hacer un préstamo, quiero comprar mi casa y la voy a hipotecar, yo le hago la escritura, la inscribo, se la entrego, el banco la tiene, y 5 años después, por azares del destino, el banco me solicita y me dice, mire, el señor don Arturo no pagó, ejecute la hipoteca y quítele la casa. No es ético, ¿verdad, compañero? Legal, sí, yo puedo, por supuesto, seguir la ejecución en vía de apremio,
Pero realmente, compañeros, eso va con la ética, eso va congruente con la realidad realmente. Cuando don Arturo me pagó sus honorarios para que le hiciera su escritura y posteriormente le notifico que yo voy a ser el que le voy a ejecutar la hipoteca para que el banco restituya su garantía y se quede con la casa. Esas son las justificaciones valederas que Latinoamérica tuvo para decir los notarios aparte y los abogados aparte. Y aquí entonces hablemos, tenemos la fortuna de tener las dos profesiones. Por consiguiente, compañeros, con esas dos profesiones que tenemos, pues démosle a nuestros clientes, a nuestra sociedad, démosle nosotros los que ellos se merecen. El buen conocimiento, ser un buen profesional, y ante todo, cuando me refiero al notario, yo siempre lo digo en el tema notarial, ¿verdad? Cuando digo de notario, el notario tiene que tener un equilibrio entre lo que es la honestidad y la capacidad. De nada nos sirve un notario que sepa mucho, que conozca mucho, pero que sea deshonesto. Va a hacer fraudes, va a hacer estafas, sí, va a hacer falsedades. Pero un notario que tiene poco conocimiento, pero es honrado, es menos lesivo para la sociedad. Por eso pensemos, nosotros tenemos que actuar con honestidad, ser honestos, porque el abogado hoy termina el juicio, hoy le pagan sus honorarios y se olvidó de sus clientes, y los clientes se olvidaron de él, y la sociedad se olvidó de él. Nosotros los notarios no, compañeros. Hoy hacemos la escritura de compraventa y dentro de 10 años puede venir don Artemio Sánchez a decirme de mí: mire, licenciado, en el año que usted hizo la escritura yo vivía en Canadá, aquí está mi movimiento migratorio, jamás he venido a Guatemala desde esa fecha. Entonces es la responsabilidad notarial, es la responsabilidad mía que me va prácticamente perseguir durante toda la vida. Porque tenemos que tener los principios éticos, los principios de honradez, los principios morales para faccionar un instrumento público. Como decía Joaquín da Costa, un tratadista del derecho notarial, un instrumento público lo más humanamente perfecto, porque somos humanos. Y precisamente hasta eso se refiere la ley, nuestro código notariado lo refiere y dice la forma de enmendar el notario los errores, porque somos humanos y podemos cometer errores. Pero los errores, compañeros, no deben pasar más allá para que se tipifiquen como dolo, porque el error que va a ser tipificado como dolo es de materia penal, es un delito, ¿sí? El error, la omisión puede ser una responsabilidad civil, pero el error ya con dolo, ustedes saben que es una responsabilidad penal. Así que ese es el principio y el tema que yo les quería referir, cómo necesito que cambien ustedes su mente, ¿verdad? Cuando hablemos aquí es notario, cuando me miren entrar aquí vamos a hablar de notariado, vamos a hablar del notario. Hay tan solo un artículo en el Código Notariado, que por cierto, les solicito, les pido, les suplico que para la clase del día 10 de febrero, que es nuestra siguiente clase presencial, la próxima semana tenemos clase virtual, ya voy a explicar esto también. Si no estaban enterados, el día viernes 31 es el cumpleaños de la Universidad de San Carlos, motivo por el cual hay asueto el día viernes para toda la universidad. Por consiguiente, miren, la verdad es que cuando yo estudiaba era una alegría, yo los viernes, ¿verdad? Que le dijeran aún no hay clases, era una alegría tremenda, ¿verdad? Y créanme, compañeros, que no me preocupo ahora porque estamos en la virtualidad también, pero antes, cuando no había virtualidad, de verdad, compañeros, el primer semestre, aunque no lo crean, empezaba el primer boletín, segundo boletín, tercer boletín, declaratoria de huelga, y me quitaban a mí 4 viernes completos. Ahora, pues afortunadamente leen boletín, hay actividades huelgueras, pero estamos nosotros conectados en la virtualidad y entonces no tenemos ningún problema, ¿verdad? Por eso es que creo yo que este viernes no nos va a afectar con que celebremos un año más de la Universidad de San Carlos. Entonces nuestra siguiente clase presencial va a ser hasta el 10. Ese día quiero que traigan su código notariado, que lo compren, que lo forren, que lo empasten, como ustedes quieran, que lo abran, que lo vean, porque es importante, compañeros, ese código lo vamos a tener que aprender
para noviembre, finales de noviembre, yo quiero que el código notariado ustedes lo conozcan, que lo subrayen, que hagan comentarios, porque el código notariado nos va a servir para cuando ahorita, ya vamos a hablar de lo que es el derecho notarial, el código notariado tiene esa virtud de que nos enseña, es más que todo el código notariado es de derecho adjetivo, ¿verdad? No tiene, la verdad es que ni siquiera nos dice bien qué es notario. El artículo 1, si ustedes lo leen del Código Notariado, dice que el notario tiene fe pública para autorizar actos y contratos a requerimiento de parte y por disposición de la ley. Pero ahí no define qué es notario, simplemente la facultad de que tiene la fe pública, eso lo dice. Entonces el Código Notariado tiene más que todo normas adjetivas, normas de procedimiento, normas de formalidades, de requisitos que el notario debe de cumplir, ¿sí? Bien, entonces les pido su código notariado, que lo traigan el lunes 10. Y ahora voy a dar algunas reglas en el tema de la clase. Primero, el respeto entre ustedes, ¿verdad, compañeros? Yo les decía, las preguntas que hacen, cualquiera que pregunte, cualquiera que hable, pues el respeto, ¿verdad? Yo no dejo de aprender, siempre aprendo algo. Y entonces, que se respeten entre ustedes. El respeto con ustedes, pues no voy a tener ese problema, va a ser con la otra clase. Allá les dije que hasta las 6 de la tarde pueden guardar escritorios, porque también no es justo que alguien que viene a las 6:10 corriendo no encuentre escritorios porque hay un casco, porque hay una mochila, porque hay esto, entonces por eso. Con ustedes no hay problema porque ya son las 7 de la noche y entonces ya están todos bien sentados, pues incómodamente, pero ya estamos aquí, ¿verdad?, en la clase. Me alegro mucho, compañeros, que todos estén aquí, pero también así como están todos hoy, que creo que es más difícil hacer el sacrificio de venir a la clase que hacer el sacrificio de estar conectados en Facebook. Yo doy mi clase por Facebook Live, desde el año 2020 lo doy así, tengo demasiados alumnos, probé con Zoom, probé con Google Meet, pero el problema es que después de 80 alumnos se me empieza a caer la red. Y me decían, licenciado, no miramos. Entonces, les comento, en el año 2020, cuando fue la pandemia, tuve en las dos secciones 825 alumnos, en dos secciones. Pero afortunadamente era la máquina la que calificaba y entonces no tenía yo ningún problema, daba la clase, llegué a tener hasta 400 y pico. Una vez que uní las dos secciones, tuve 400 o 500 alumnos conectados y no tuve ningún problema con dar la clase. Así que por Facebook Live les doy la clase, tengo mi computadora enfrente, transmito con mi teléfono y las preguntas ustedes me las hacen por mensaje, yo las voy viendo y voy resolviendo y así ustedes me van preguntando y de esa manera pues tenemos bastante, pues aparte de la cordialidad, ¿verdad?, tenemos nosotros la manera de preguntas y respuestas en su momento. Por eso les decía, me ponía triste el año pasado, ya las últimas clases de 250 alumnos, solamente se conectaban 60, 50, si me iba bien. Y entonces opté por, algunos profesores no lo hacen, yo sí se los voy a dejar. 15 días dejo el video para que ustedes puedan ver la clase, para que puedan hacer sus referencias, para que puedan comentarlas, y a los 15 días se va a ir, pues prácticamente se borra el video. Espero, el ingeniero Monroy me ofreció hoy mismo mandarme las direcciones de correo electrónico de cada uno de ustedes. Espero que si ya las tengo, hoy mismo les voy a mandar el link. Con el link ustedes entran a Facebook. El grupo se llama Derecho Notarial 1 2025. Me solicitan ustedes su ingreso y ahora pues todos los que me lo pidan, yo les doy ingreso esta semana y la siguiente. En la semana del 10 de febrero en adelante, el que no haya ingresado al grupo me tiene que escribir, ya les voy a dar el correo electrónico a que me escriban, es un correo solamente para los alumnos, para ustedes, me escriben su nombre, número de carnet y sección, y entonces me piden ingreso y yo ya los dejo ingresar, ¿sí? Porque la verdad es que ahorita, pues, imagínense, uno por uno no puedo, solamente me piden 20 y una vez a los 20 los agrego esta y la otra semana. La verdad es que se me metían algunos de verdad, contaba en la otra sección. Tengo un Tayanico, su ícono, ¿cómo se llama el muchacho? Y de verdad, y escribe en chino
y una vez puso, así en español puso, en mi país no hay esa clase, pero está bonita, pues. Y de verdad que ahora que borré el grupo del año, bueno, no lo he borrado, pero estoy pensando que lo voy a dejar a él solamente como historia, ¿verdad? El Tayamico y Suco, algo así se llama el señor. Pero bueno. Entonces, compañeros, por favor, yo les mando esto y la clase con ustedes comienza a las 7 de la noche y termino entre 8 y 8 y 5. No puedo, digamos, dar un poquito más por los temas de la otra sección, reduzco un poco, tengo más tiempo, entonces lo que siempre trato es llevar uniforme la sección. Sí, a veces les voy a pedir un poco de comprensión y decirles, mire, hoy nos vamos 8:15 porque en la otra sección di mucho y tengo que dejarla uniformada, ¿sí? Hay veces que, pues ya sea la licenciada Ligia Hernández o yo, a veces que necesitamos pues la colaboración o el apoyo, a veces que logramos que ella dé la primera sección en las dos secciones cuando es virtual, ¿verdad? Y yo doy la segunda clase en las dos secciones de manera virtual y asumimos que no hay ningún problema, pero eso es con mucha eventualidad y muy raras veces que lo vamos a hacer. El tema de la colaboración, compañeros, con los teléfonos. El teléfono yo sé que es muy importante, son llamadas importantes, así que en la medida que no nos interrumpan, que no incomoden a los compañeros y que no perjudiquen la clase, pues si necesitan contestar, esperando un ratito, mi amor, ahí está bien. O mira, si es el hijo, pues mira, mientras voy a llegar, o cualquier cosa que sea importante, háganlo. Pero que no interrumpan, mejor si lo ponen en vibrador, para que no, porque ustedes lo saben. Suena un teléfono y todo rápido voltean a ver a quién está sonando, entonces nos interrumpen la clase. La otra situación que les quería pedir como colaboración, los exámenes. Los exámenes, compañeros, en el primer parcial, segundo parcial, examen final de Derecho Notarial 1, son 15 preguntas, 5 preguntas de falso y verdadero y 10 preguntas de selección múltiple, ¿sí? Por eso necesito que cualquier artículo que yo refiera en la clase, ustedes lo anoten, porque cualquier artículo que yo diga, por supuesto, de leyes relacionadas con el derecho notarial, ¿verdad? Si hablo de la ley de minería, pues definitivamente fue solamente por comentarlo, ¿verdad? Eso no es importante. Pero si hablo de una ley, el Código Civil, el Código Procesal Civil, la ley que regula los asuntos de jurisdicción voluntaria en vía notarial, pues eso es importante y eso sí lo tienen ustedes que anotar. Todo eso, ese es su examen. El segundo parcial es de 40 puntos, igualmente, ¿verdad? Yo miro la manera de llegar a los 40 puntos con las mismas, más o menos con las mismas preguntas en este tema, ¿verdad? Empecé con 4 opciones en el año 2020. En el año 2021 me contaban mis exalumnos del año 2020 que se juntaban en grupo y en grupo resolvían el examen. Entonces, pues así me contaban a mí, ¿verdad? Que se reunían en grupo y que así hacían sus exámenes. Entonces opté por ponerles 5 opciones y después puse 6 y ahora yo voy por 7 opciones, ¿sí? Voy por 7 opciones. Es la manera en que yo pretendo que ustedes aprendan, compañeros. Mi único interés es que aprendan, que sean buenos notarios, que conozcan el código notariado de pe a pa, ¿sí? Eso es lo que yo necesito que ustedes conozcan bien con lo que es el notariado. Dejar en clases, examen o el teléfono. Sí, yo creo que no se me da nada. Tareas, bueno. Definitivamente trabajos que tengan punteo no hay. Definitivamente no. Fíjense que hasta hace unos 5 años, tal vez un poquito antes de la pandemia fue, dejábamos un trabajo de ir a estudiar un protocolo. Y el archivo protocolos nos mandó una nota de que ya no iba a recibir alumnos porque llegaban a mediodía y aprovechaban su hora de almuerzo, ¿verdad? Se les llenaba mucho la sala de notarios y que ya era la explosión estudiantil, ¿verdad? Y nos dijeron que definitivamente ya no nos iban a prestar el protocolo. La solución que vimos fue
ir con otro notario, un amigo, un compañero, un familiar que nos hicieran favor de prestarles el protocolo. Ustedes lo estudiaban y nos daban el reporte. Valía 7 puntos. Pero desafortunadamente, y lo hicimos, lo vimos, los notarios empezaron a cobrarle al alumno 200, 250 quetzales por prestarles el protocolo, y lo que estábamos haciendo, compañeros, era simplemente darles honorarios a las personas. Me dolió mucho porque eran egresados de la San Carlos que hicieron este mismo trabajo y estaban cobrando. Entonces decidimos ya no hacer ese trabajo y por ese motivo no hay. En el programa que ustedes pueden bajar en la página de Derecho de la Facultad de Derecho, ahí por favor está el programa de Derecho Notarial 1. El primer punto del programa es, o se llama, todo lo que es la introducción al derecho notarial, todos los aspectos doctrinarios. Pero el punto número 2 es la doctrina de lo que es la evolución histórica del notariado. Ustedes creo que comparten conmigo que hablar de historia es un poquito tedioso, más a las 7:30 de la noche empezarles a hablar de los egipcios, de los tabulares, los chartulares, que los escribas cómo hacían la escritura, que eso la verdad es un poquito tedioso, no solo para mí, sino que ustedes que están recibiendo la información. Decidí de hace unos 2 años para acá, y me ha quedado muy bien. Por su correo les comparto a ustedes una hoja nada más, anverso y reverso. Les comparto la historia del derecho notarial en Guatemala. Ustedes la leen y para comprobar su lectura, en el primer examen parcial, una sola pregunta en cada variante que hago viene de eso. Se juegan 3 puntos nada más. Algunos me dicen, pero no la leo, y saco 27. Pero sí me dicen. Entonces, yo les digo, lean la hoja, es para su interés cultural, de verdad. Dice muchos aspectos de interés. Bueno, les voy a decir una de las preguntas que me gusta hacer, y se las digo una vez, que la hago, sí, les digo así, ¿verdad? Y les digo, el signo notarial fue sustituido por lo que actualmente le llamamos el sello notarial, falso o verdadero, y ya saben ustedes que es verdadero, ¿verdad? Porque el signo notarial, así se llamaba antes el signo notarial, y ahora se llama el sello notarial, ¿sí? Si les pusiera, no pone una palabra nada más, la franquicia notarial sustituyó al signo notarial en su época colonial, falso o verdadero. Es falso, ¿verdad? Entonces, así vienen más o menos las preguntas para que ustedes sepan. Ya les voy a decir otra, porque en otra sección también di una pregunta. Ya tienen una pregunta, son 3 variantes las que hago siempre, pero por lo menos ya tienen una respuesta definitivamente de esa pregunta viene, ¿verdad? O también en selección múltiple puede venir la pregunta, ¿verdad? En la época de la historia del notariado, el signo notarial sustituyó a, y ahí vienen las opciones, ¿verdad? Ahí va a decir al sello notarial o al sello del notario. Ya saben ustedes que eso es la que tienen que subrayar. Sí, así es como se va a trabajar. Entonces les mando la hoja, ustedes la imprimen, la leen y por favor, solo es una pregunta. Ni la vuelvo a hacer en el final, ni en el segundo parcial, ni en retrasadas. Pongo ya ese tema de la historia, ¿verdad? Para que ustedes conozcan este tema. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros, que se me haya ido, que no lo haya explicado? ¿Sí? Perdón. Bueno, el código notariado sí ya se los pedí, ¿verdad? El código notariado lo quiero para el día 10 de febrero. Fíjense que a mí me gustaría que no es el libro oficial de la clase, porque si me dicen, mira, es que el libro del doctor Muñoz dice eso, no. Yo comparto, yo fui auxiliar de él durante 2 años. Yo fui el auxiliar de él, así empecé a dar clases aquí. Fui auxiliar de él y comparto muchas cosas de su libro. El libro de él se llama Introducción al Derecho Notarial, del doctor Neri Roberto Muñoz, que en paz descanse. Ese libro, si ustedes lo leen, recoge casi el 80% de lo que yo digo en clase.
Les comento, compañeros, también, por favor, les comento, para los efectos de comprobación de que ustedes están viniendo a clases o que se conectan, yo a veces busco libros de doctrinas de otros países y les explico ese tema, y entonces no lo van a encontrar ni en el libro del licenciado Muñoz, ni en el otro libro que les voy a decir, porque yo lo he buscado en otros libros. Y es la única forma que los que están en clase son los únicos que van a dar bien la respuesta porque estuvieron en clase y yo les compartí este tema, ¿verdad? Ya vamos a hablar de un principio que yo siempre lo pongo, no lo van a encontrar en ningún lado. Es un tratadista argentino a quien leí yo ese principio, y ya se lo voy a explicar cuando lleguemos a los principios. Y el otro libro, compañeros, que aquí va no de importancia, no en función de importancia, sino que en tema económico. El libro del licenciado Muñoz es mucho más accesible económicamente hablando que el otro libro es Derecho Notarial de Centroamérica y Panamá. Derecho Notarial de Centroamérica y Panamá, de Óscar Salas. Es un libro, miren, compañeros, que recoge también mucho de lo de la clase, pero aparte de que cuesta mucho conseguirlo, el libro es bastante caro, ¿verdad? Está alrededor de 375, 400 quetzales más o menos. Así que yo les propongo que el libro del licenciado Muñoz. Leyes en el código notariado, yo creo que la compañera lo tiene. Este código notariado y muchos códigos de notariado tienen el decreto 54-77, que es la ley reguladora de asuntos de jurisdicción voluntaria que se tramitan en sede notarial, ¿verdad? La ley establece ahí cuáles son los trámites, entonces esa ley, ahí está. También tiene la ley de procesos sucesorios, también está ahí en ese código, y entonces ahí está, ¿verdad? Entonces, si compran su código notariado, ahí le van a encontrar las leyes que vamos a ir viendo. Yo les voy a ir pidiendo, por supuesto, ¿verdad? También vamos a ver la ley del organismo judicial. Vamos a ver la ley de colegiación profesional obligatoria, también es importante, en el primer examen parcial viene. De la ley siempre les marco, la ley esa tiene como 48, 50 artículos, y yo solo les digo, lean el 2, el 7, el 8, el 15, el 20, se los marco para lo que nos interesa, y eso vamos a ir viendo de cada una de las leyes, ¿no? Sí. Perdón. Bien, la pregunta del compañero muy puntual, oportuna. Los exámenes solamente trabajan con su examen y su lapicero, nada más. ¿Sí? Para eso tienen que leer. Yo la pregunta la copio exactamente como está en el código notarial. No le cambio nada. ¿Para qué? Para que el que haya estudiado se familiarice con la frase, la oración, y entonces ya sepa cuál es la respuesta, ¿verdad? Por eso lo hago, para que ustedes empiecen a leer su código. O antes del examen, yo les digo, compañeros, en el examen van a entrar los artículos, les digo, el artículo 2, todos los artículos, y de esos artículos es lo que yo pregunto, ni más ni menos. Lo que yo platico en temas, digamos, de doctrina, en temas teóricos, también les digo, atención a este punto que es muy importante. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta de esto, compañero? Bien. Para quedar empatados con la otra sección, quisiera que tomen nota de lo siguiente. Yo no dicto mucho, es poco lo que dicto, lo demás lo explico y ustedes lo van asimilando, y estoy seguro que lo van a asimilar muy bien. Entonces ponen definición de derecho notarial. Bien. Entonces comenzamos. Es el conjunto de normas, principios e instituciones. Es el conjunto de normas, principios e instituciones
especialización cursal. La historia comienza con una compañía china de inteligencia artificial llamada que regula un gran modelo de lenguaje que puede competir con los grandes estadounidenses como la organización notarial, pero a una fracción del costo. También se conocía que la aplicación de la ballena azul, la función notarial su apertura en aptos, lista para descargarse de forma de Massachusetts. y la teoría formal del instrumento público. Y la teoría formal del instrumento público. Cantidades de inteligencia artificial notables. Y también otra cosa que es notable es que lo hicieron con muchos menos recursos que algunas de las grandes empresas tecnológicas. Punto, hasta aquí. Ahora explico. Fíjense que en los exámenes técnico profesional, cuando, bueno, yo lo hago regularmente, cuando examino pregunto, ¿qué es el derecho notarial? Y me contestan muy bien y acertadamente: conjunto de normas, principios, instituciones, doctrinas que regulan la función notarial, la organización notarial y la teoría formal del instrumento público. Pero se queda un gran vacío con esa respuesta, porque para que ustedes den una buena respuesta del derecho notarial, tienen que saber explicar, tienen que saber definir ustedes cada uno de los elementos que conforman el derecho notarial. Pregunta que dije en la otra sección y que puede ser que lo pregunte aquí con ustedes. Y entonces pongo y digo, en selección múltiple, ¿sí? En la opción correcta encontrará usted los 3 elementos que conforman la definición de derecho notarial. Van a buscar organización notarial, función notarial y teoría formal del instrumento público. Cualquier otra opción que no concurran los 3 elementos tiene que ser descartada como respuesta correcta. Entonces, empiezo con la organización notarial. La organización notarial va a ser el conjunto o grupo de instituciones que se perfilan o que buscan, ¿sí?, auditar, revisar, controlar, supervisar el buen ejercicio del notario, la buena prestación de una función notarial del notario, porque precisamente para eso fue instituido en el Colegio de Abogados. Ustedes lo saben, existe el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, que va a sancionar a los notarios que están o cometen actos en contra de la moral, en contra de la ética, porque precisamente el Colegio de Abogados eso es lo que busca, que se preste una buena función notarial, que se sirva bien a la sociedad. Entonces esa es la organización notarial. ¿Y cuál es la otra institución que vela porque el notario ejerce una buena función, que cumpla bien su función para con la sociedad, para con los clientes, para que cumpla bien su función notarial? Es la Corte Suprema de Justicia, pero lo hace por medio de el Archivo General de Protocolos. El Archivo General de Protocolos tiene la facultad de pedirle al notario que lleve su protocolo, para que el protocolo que está a su cargo, para que se lo revisen, para que vean que está cumpliendo con todo lo que establece la ley. Y entonces esa organización del derecho notarial lo que persigue es precisamente el cumplimiento de la función notarial por parte del notario, ¿sí? Voy a hacer un paréntesis aquí que se me había olvidado decirles algo. No pregunto, bueno, voy a preguntar mucho. A mí me gusta preguntar, que comenten y todo. Pero lo que se me olvidó decirles es que nunca, para que estén tranquilos, jamás voy a señalar a alguien y decirle, mire, dígame usted tal cosa, o usted qué piensa del derecho notarial, o usted, nunca voy a señalar a nadie. Así ustedes están tranquilos. Antes, cuando decía, bueno, a ver quién me puede, y bajaban la gorra, se agachaban, empezaban a escribir, y pasaban con esa tensión y ese temor de que yo les fuera a preguntar, y yo quiero que estén sin estrés en la clase, ¿sí? Conmigo no voy a señalarme, mire compañera, la que está atrás, no. Conmigo hago la pregunta y quien me levante la mano y me dice, licenciado, yo la quiero responder, pues atentamente que responda, ¿verdad? Pero no les voy a preguntar, para que ustedes estén tranquilos y no se me pongan nerviosos. Bueno, ahora hablo de la función notarial. La función notarial es el conjunto de actividades
que el notario desempeña para el cumplimiento de el objeto del derecho notarial, para el cumplimiento del derecho notarial, como lo es la creación del instrumento público. La creación del instrumento público. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hace el notario con la función notarial? Él es el que conoce dónde están los registros, él es el que conoce dónde deben de darse los avisos, él es el que conoce cómo se extienden los testimonios, él es el que presta la función notarial. El cliente espera, ya vamos a ver la relación notarial y les voy a explicar detenidamente este tema, pero el cliente espera, el cliente es paciente, porque el notario es el que tiene que cumplir con su función notarial, ¿sí? Ese es el otro elemento. Y el último elemento, compañeros, para alguien que se atreva a decirme, ¿qué creen ustedes que significa la teoría formal del instrumento público? Sí, compañero. Es correcto. La teoría formal del instrumento público, compañero, lo que persigue es que el notario tenga conocimiento, que esté investido, que esté instruido de todas las formalidades y requisitos que deben de cumplirse para crear un instrumento público. ¿Sí? El notario tiene que ser conocedor de todos los requisitos, formalidades, por eso dice que teoría formal del instrumento público, precisamente por eso lo dice, la formalidad, las formalidades. Y empiezo con las formalidades en el artículo 29 del Código Notariado, al cual yo le denomino formalidades generales, porque le es aplicable a todos los instrumentos públicos, el artículo 29. Y por favor, el artículo 31 lo señalan porque es o contiene los requisitos esenciales del instrumento público. ¿Cuáles son los requisitos esenciales del instrumento público? Ahí se contienen. Y lo que da como resultado la omisión de requisitos esenciales es la nulidad de los instrumentos públicos. Por eso el notario tiene que conocer los requisitos, tiene que conocer las formalidades y no omitirlas, porque eso daría como resultado requisitos esenciales, nulidad del instrumento. Requisitos no esenciales, una multa que le imponen al notario por ser infractor de la norma, ¿sí? Entonces, la teoría formal del instrumento público, no se les olvide, artículo 29, artículo 31, y ahí vamos a ir desglosando de alguna manera, de alguna forma, estos temas. Muchísimas gracias por su tiempo, me voy contento, agradecido por su tiempo, compañeros. Muchísimas gracias.